Buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Hay quien afirma que este greenwashing es solo un grano de arena más en la playa del nuevo orden mundial que se está configurando, como ofreciendo una resistencia a un mundo quebradizo, en el que existe una nueva reconfiguración de los sistemas económicos, sociales y ambientales. Comentábamos la semana anterior que el sistema económico actual y de sobreexplotación de los recursos ya no se sostiene por sí mismo, y de cómo se busca soluciones integrales y sostenibles que generen beneficios a largo plazo. Comentábamos que el corto plazo ya no sirve y que esta innovación de sistemas pudiera estar transformando el paradigma empresarial. Y asimismo esta innovación sería parte o solución del problema. Comentábamos esa economía circular y modelos de negocios sostenibles, tecnologías limpias y energías renovables, colaboración y co-creación entre empresas y sobre todo también con la sociedad civil y con los gobiernos, en este enfoque de cara a una innovación social y siempre ambiental. Y la incorporación de los criterios de sostenibilidad en todas las etapas de la cadena de valor. Aunque recalcamos aquí, que tanto las empresas como los gobiernos, usan este greenwashing como un hilo más de la madeja enmarañada que se extiende como una telaraña bajo intereses espúreos, poco claros y nada sinceros. En Europa solo falta colocar la pegatina de la Agenda 2030 en sus productos. Te venden o te inducen y casi obligan a comprar una moto verde que no tienes dónde recargar. Solo para enredar a la masa, y someterla a su espesa niebla mientras sacan rédito, dinero. Y el control más absoluto en una simbiosis mixta. Aunque en muchas ocasiones son la misma cosa. Y mientras tanto, el humilde y honorable ciudadano siente que está haciendo lo correcto aunque se sienta esclavizado. Por ello el greenwashing solo aprovecha la demanda para estirar el chicle de sus ganancias. En este punto, el modelo, de cómo deberían ser las empresas para resolver los problemas actuales, consistiría en un enfoque en la triple cuenta de resultados, económica, social y ambiental, pero también con esa transparencia y rendición de cuentas en todas las operaciones. Tomar acciones coherentes con esa comprensión también sería esencial, buscando impactos que sean por lo menos más positivos o todo lo positivos posibles en todas las partes que sean interdependientes unas de las otras. ¿Y en qué consiste esa comunicación clara basada en el cambio de paradigma a que hacíamos referencia? Pues pudiera ser centrarse en contar historias que sean auténticas sobre el impacto positivo de la empresa, informar sobre cualquier impacto negativo que fuera directo o bien indirecto de los productos y de la empresa en sí, a todos los niveles, utilizando mensajes claros y transparentes que informen sobre el origen de las materias primas, de todos los procesos, del aspecto social, tanto en la producción como en los propios valores de la marca. Y cómo se fomenta esa participación y la conexión emocional casi, pudiéramos decir, con los consumidores. Hay marcas que basan casi todo o gran parte de sus beneficios en esa conexión emocional. Se me ocurre Apple, por ejemplo, que si bien gran parte de esos beneficios está basado en el software, el hardware no tiene por qué ser mucho mejor en igualdad de cantidad monetaria. O sea, móvil, por ejemplo, Android o iPhone, que cueste 1.000 euros, igual no hay tanta diferencia en el hardware. Sin embargo, esa parte emocional o esa parte distintiva de llegar a un sitio y colocar tu iPhone encima de la mesa, pues es la que se busca, ¿no? También. Y si a esa marca, a esa distinción, a ese valor emocional le añades el valor verde, pues tendríamos un plus, que es también lo que se busca. Es decir, si al final todo esto va de economía, o sea, de vender más,
Las empresas no están apasionadas de lo verde porque sí, sino porque saben que de una manera o de otra esto les puede hacer ganar más dinero, que es de lo que se trata. Y por eso los productos que se comercializan y las campañas publicitarias de estos productos van destinadas únicamente a quienes son capaces de tomar esas decisiones que tienen un conocimiento de causa en la compra. Todo esto porque esa comunicación clara les produce unos beneficios dentro de este cambio de paradigma. Por ejemplo, si se establece que la imagen y la reputación de la empresa en su conjunto es verde, quien va a comprar ese producto o incluso un nuevo producto ya tiene asociado que tal marca es verde. Y esa confianza es la que le genera el valor. Digamos, esa credibilidad de mostrar transparencia y coherencia en todas las operaciones, porque no olvidemos que eso no dejan de ser transacciones económicas. Es un poco como la calidad, ¿no? Antes, o hace un tiempo, se buscaba eso, la calidad, se asociaba una calidad con ciertas marcas. Incluso a día de hoy, algunas marcas que ya no son las mejores del mundo, se siguen manteniendo que siguen siendo igual de buenas cuando se vive como de las rentas, ¿no? Es como si hace 20 años esta marca era buena, pues hoy tiene que seguir siéndola, aunque no se fabrique ni por asomo de la misma manera o que directamente los dueños de esa empresa no tengan nada que ver. Y esa confianza es lo que ahora se está traspasando a la parte verde. Porque en cierta medida aquellos consumidores que buscan lo verde se ven involucrados en la propia visión de la empresa o en las acciones que lleva a cabo para contribuir al bienestar, tanto social como ambiental, etcétera, etcétera. Es como si fueran los estandartes, ¿no? Como si llevaran casi la camiseta, como si los defendieran, como que se sienten orgullosos cuando utilizan esa marca, compran algo de esa marca, como abanderados, ¿no? Como si la empresa fuera de ellos, o como si el recomendarla o sentirse orgullosos de que están haciendo lo correcto al comprar sus productos. Y cada vez más se está buscando que esta comunicación clara no se quede solo en la primera transacción, en la compra, digamos, sino que vaya un poco más allá, unos pasos más allá. Hasta hace poco todo era, te vendo mi confianza y que va a ser un buen producto y te doy pues 2 años de garantía, que es lo que exige la ley. Algunos pues te llegan a dar, a día de hoy, hasta 10 años de garantía en algunas piezas o algunas partes, porque bueno, en cierta medida eso también puede llegar a ser entendido como algo verde, es decir, algo que no vas a tener que usar y tirar, sobre todo cuando hablamos de, no sé, electrodomésticos o tecnología o electrónica. Los mensajes claves que dan es, por una parte, los recursos necesarios para el funcionamiento correcto, pero aparte de eso, comienzan a intentar ayudar un poco al consumidor para que sienta esa confianza verde, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de avería? Hay marcas que una vez que se te estropea, o bien no te lo quieren ni reparar, o tienes muchas complicaciones para repararlo. Y está habiendo, en algunos casos yo puedo dar fe, algunas marcas que incluso te facilitan ese proceso. Es decir, si simplemente los gastos de envío al servicio técnico corren de tu cuenta, ya te van a costar casi tanto como te costó el producto, pues obviamente o lo desechas o bueno, directamente lo abandonas ahí o lo llevas al punto limpio, lógicamente. Pero si la empresa o la marca se hace cargo de eso y te ayuda, probablemente utilices esa información, ¿no?, de qué hacer en caso de avería. Luego está la parte de cómo sacar el máximo partido al producto. Es decir, cómo la empresa te puede ayudar a darle ese plus de uso. Esto parece obvio, pero se está llegando a un punto en que ya no te vienen instrucciones de montaje. Y quizás algunas marcas que apuestan por esos diseños que si te explican mejor cómo puedes reorganizarlo todo o con una simple adición a ese producto puedes sacarle mucho más rendimiento. No sé, compras un armario y a la vez te aparece un accesorio para colgar la ropa por la parte de fuera del armario. Por un ejemplo, pues bueno, ya tendrías también ahí un perchero, ¿no? Aunque comentando otro caso real, pero en el caso contrario, un mueble que tú mismo tenías que adecuar las puertas, eso es habitual hoy día, porque hacen el mismo diseño para todo, pero resulta que se supone que es un diseño universal y que al cabo de un tiempo puedes volver a sustituir o adicionar algunos módulos más o cambiar, no sé, las puertas. Pues lo que ocurrió fue que al pasar un par de meses el modelo de puertas ya no estaba disponible. Todos los bloques básicos sí, pero las puertas no, que realmente es lo visible, es como que ya saben qué es lo que tú vas a necesitar.
hecho con la intención de que o bien no pudieras ampliar o si lo necesitabas volvieras a comprar o todas las puertas o todo el mueble completo. Y esto es un ejemplo claro de lo que no es ayudar. Y esto podría ser considerado como una forma de greenwashing, ya que no te están ayudando mucho en la parte medioambiental, sino que te venden un diseño duradero en el tiempo, pero en la práctica no lo es para nada. Está claramente diseñado para que a los 2 meses, si te has olvidado de comprar todos los módulos o todas las puertas en este caso, tengas que volver a comprar otras más para que no te quede, no sé, un armario a 2 estilos diferentes. Por eso, las nuevas opciones de estas marcas que intentan realmente favorecer la comunicación clara explican cómo alargar la vida útil del producto. Y en esa parte se implica mucho el hecho de que existan piezas. De hecho, hasta hace unos años es común poder comprar piezas nuevas para un vehículo, por ejemplo, porque la vida útil se espera de 20 años y se siguen fabricando a día de hoy, o sea que no tengas que ir a un desguace para encontrarlas. Pero incluso el hecho de que te faciliten esas piezas, aunque fuera de un desguace o de segunda mano, sí que pudiera ser parte de alargar la vida útil. Pero bueno, básicamente se refiere eso, pues a reparaciones o a que haya cierta disponibilidad. El caso contrario al que comentábamos de las puertas del mueble. Otro ejemplo análogo es que en muchos equipos de electrónica hay componentes que se construyen para el más alto nivel o tope de gama. Pero son capados o bloqueadas algunas de sus partes o funciones tales como circuitos electrónicos vía hardware o software, etc. Es decir, el coste de fabricación no solo es que sería el mismo, con el máximo nivel de prestaciones para todos los modelos, sino que el coste es incluso mayor porque hay que retocarlo para quitarle o bloquear algunas de estas prestaciones. Y todo esto solo para que con marketing, incluido el marketing verde, poder así diferenciar modelos y pagar más. Por no hablar de la obsolescencia programada. De cómo las partes clave o estratégicas como uniones, bisagras, anclajes, etc., aunque sean las más pequeñas y baratas a su vez son las que tienen un diseño más frágil. Básicamente están hechas de un material endeble como un plástico barato cuando bastaría hacerlas de cualquier metal con un coste muy similar, pero con una durabilidad mucho mayor. Damos fe de ello. Esto mismo fue lo que nos sucedió con una impresora. Y lo mismo pasa con tu smartphone de 2017, al que ya no le puedes instalar ni las mismas aplicaciones que tenía en origen. Y bien que te dicen, todo sea por nuestra seguridad, y la lista puede ser todo lo larga que queramos. Y si estás pensando en que, bueno, eso ya es anticuado, puede que haya personas, y no siempre tienen que ser las más mayores, que quizás solo quieran conservar su antiguo móvil para el WhatsApp y no necesiten 256 GB y 50 megapíxeles de cámara, y quieran seguir usando sus auriculares de cable. Aunque la clave está en la democracia de tener el poder de elegir, no lo dejan en el cajón porque quieran o porque sea tan viejo, sino porque de alguna forma nos obligan. Y esa decisión debería ser del consumidor, de poder usarlo hasta que desee. En ocasiones pienso que la simple voluntad de establecer, por ejemplo, una normativa de una garantía de 5 años, de uso completo, pienso que ayudaría. Y la otra parte, que también se olvida mucho, es el qué hacer después de la vida útil del producto. Sobre todo estoy pensando en los productos electrónicos, que sí, de hecho los llevamos al punto limpio, pero probablemente ahí no se aprovechan o no se reciclan todos los componentes lo mejor posible, o al menos en la mayor parte de su totalidad, por no hablar de que en algunas ocasiones estos productos se venden directamente a países africanos. Había algunos países que tenían cementerios ingentes de este tipo de productos y resulta que algunos de ellos tienen un valor o que se les podría dar una segunda vida, por hablar de chips, que vale, para un teléfono nuevo igual la batería se desecha, por lo que ya no funciona, pero seguramente el microprocesador que lleva ese teléfono podría ser aprovechado para otro tipo de componentes que no sea tan exigente, digamos, en hardware. Hay cientos de ejemplos más de cómo se podría reciclar mucho mejor cualquier tipo de residuo y en este sentido, a lo que se refiere esto del greenwashing es como las propias compañías se lavan las manos. Te venden el producto y luego sálvese quien pueda. No hay un planning. Algunas marcas sí que están intentando ahora, para luchar contra esto, están descontando una cantidad monetaria si entregas tu antiguo producto en la compra de uno nuevo.
Claro, desconozco si realmente luego los aprovechan o simplemente es para que compres de su marca o sigas siendo fiel a su marca. Es decir, muchas empresas no tienen un planning o un qué hacer después de la vida útil del producto que venden. Y ahora sí, veamos algunos ejemplos de lo que sería esta comunicación clara, en la que se están sumando algunas empresas. Un ejemplo muy conocido fue el de una chaqueta que ponía claramente en su eslogan o su anuncio y su publicidad: no compres esta chaqueta. Esto a nivel de marketing podría ser una aberración, o como si tuviera letra pequeña, ¿no? Como si alguien dijera: seguro que hay algo escondido. Es una cosa más de marketing exacerbado, falsificando un poco la forma de decirlo. Pero no, realmente era de lo que se trataba. Y lo que hizo esta marca fue básicamente mostrar que uno de sus productos no era todo lo ecológico con la imagen que querían dar. Y curiosamente, esa marca consiguió vender muchísimo más a partir de esta publicidad. Porque en cierto modo lo que demostró fue esa transparencia, esa comunicación clara. En sus eslóganes, o lo que basan su imagen corporativa, es en reducir, en reparar, en reusar, en reciclar y en reimaginar. Que básicamente consistiría en juntos reimaginar un mundo donde tomaran solo lo que la naturaleza les pueda reponer, vamos a llamarlo así. De hecho, esta marca de ropa no es precisamente barata, pero eso va englobado un poco en su imagen corporativa. Ese hecho de decir, a ver, para que las cosas se hagan bien, obviamente no puede ser barato, pero esto es lo que hay. Y ofrecemos o destacamos las características innovadoras y sostenibles de nuestras prendas, ¿no? De hecho, tan clara es la información que proporcionan que informan hasta el proceso de fabricación y los materiales sostenibles que utilizan. Y todo esto lo llevan al embalaje, que por supuesto es eco-friendly, y en las opciones de reciclaje que proponen. Cada vez más, cualquiera que vaya a una tienda de productos ecológicos observa cómo el propio cliente o el consumidor o directamente lleva su bolsa de algodón orgánico o su bolsa reciclada, pero suele pedir que el producto venga en caja de cartón, porque hay mucho packaging que, aunque sea el producto ecológico, está viniendo en plásticos, ¿no? Cuando ya existen otros productos que pueden ser, digamos, polímeros a partir de materiales vegetales naturales o biodegradables. En el caso de esta marca de ropa, también proponía muchos consejos para el cuidado y mantenimiento de las prendas, puesto que este tipo de tejidos que utilizan probablemente requiriera de unos cuidados especiales, y con ello lo que tienden es a que la ropa te dura más. Eso, en cierta medida, es bueno para la marca. Lo lógico sería pensar, bueno, pues si no la cuidan bien y se estropea, pues bueno, al final me van a comprar más. Pero no, porque como ya de por sí es una marca en cierta medida cara que te da un estatus, lo que hacen es que si te aconsejan para que dure más, obviamente quien la compra va a decir, jolín, esta chaqueta llevo 20 años con ella y mira lo que me dura, pues voy a comprarme otra. Y al final esto sigue generando que esa imagen se mantenga en el tiempo. Y por supuesto lo que hablábamos antes, esas recomendaciones para esa responsabilidad corporativa al final de la vida útil de las prendas, como el qué hacer con ellas. Hay muchos contenedores de ropa en los que depositamos allí la ropa que ya no nos sirve y a veces queda la duda si realmente llega a otros países, si se reutiliza, si hacen trapos con ellas o si realmente tienen un destino de alguna manera más ecológico. Bueno, aparte de que saquen beneficio con ello o no. Otro ejemplo de comunicación clara. En este caso, se trataba de un producto lácteo. Por supuesto, el embalaje era eco-friendly. ¿Qué quiere decir esto? Pues envases 100% reciclables, reales, es decir, por ejemplo, cartón. Ya comentamos que el Tetra Brick o otro tipo de envases, las típicas latas de conserva o de refrescos, tienen en su composición varias capas, son productos multicapa, con lo cual es un reciclaje muy difícil, o por lo menos mucho más difícil que un verdadero embalaje eco-friendly de cartón, por ejemplo.
Y aparte de esto, la clave es que esta marca lo realizó hace 15 o 20 años, cuando lo de reciclar prácticamente era cosa de 4, peyorativamente hablando, cuando casi nadie reciclaba, bueno, es que prácticamente no había ni contenedores. Pues esto originó en la marca ese reconocimiento, esa innovación de la que hablábamos antes. Y además mantenían unas recomendaciones claras para la disposición responsable del envase. Hoy día esto pues no se tendría mucho en cuenta porque prácticamente con un símbolo que te pongan contenedor azul pues ya se tiene en cuenta. Pero en aquel momento era un punto a su favor y le ha durado hasta hoy. Es más, la gente reconoce esta marca o estos productos lácteos por ese envase porque se acabaron convirtiendo en un símbolo o en un sello. Es como la típica botella de una marca de gaseosas, de refrescos, que todo el mundo utilizaba y se hizo muy famoso, no específicamente por el contenido, que hoy día está plagado de cualquier marca de todo tipo de refrescos, pero en aquel momento lo que hizo famosa a la marca fue el hecho de que esa botella era de vidrio y se podía cerrar, con lo cual la gente se compraba el refresco, pero luego la podía rellenar de agua, por ejemplo, para los trabajos en el campo o en cualquier otro sitio. Y esa botella fue la que marcó la diferencia. O los típicos vasos que vienen en las cremas de cacao, ¿no? Por cierto, cada vez mucho más pequeños. Otro ejemplo. En este caso se trataba de un producto, digamos, de limpieza. La transparencia en la composición de los productos y en los procesos de fabricación fue lo que le llevó al punto más álgido de su reconocimiento, puesto que atribuyeron a su marca un compromiso firme con la sostenibilidad, pero en toda la cadena de suministro. No solo en el producto, sino que dieron a conocer todos los pasos a lo largo de la cadena de suministro. Y además consiguieron certificaciones, digamos, reconocidas, como pudiera ser la EU Ecolabel o la Cradle to Cradle. Y esto tiene cierto peso porque muchos de estos sellos que comentábamos antes o el otro día, lo que redundan es en aprovechar que con poner un sello parece que ya vale. Pero hay ciertos sellos que no es tan fácil de colocar, como hablábamos por ejemplo de producción ecológica, porque suelen tener una normativa bastante potente detrás que obliga a que ese sello esté, digamos, regulado, o por ejemplo como pueda ser una certificación por un ente público. Eso es lo mismo que un título, no es lo mismo conseguir un título privado de tantas horas en una academia cualquiera que un título oficial. Estoy pensando por ejemplo en un idioma. Y en cierta medida, esta marca en concreto de productos de limpieza lo que buscaba era mostrar un enfoque para educar a los consumidores sobre la sostenibilidad que estaban llevando a cabo. De tal forma que a medida que tuvieron o que consiguieron ese reconocimiento, lo fueran afianzando. Pero no duró demasiado, puesto que cometieron un error. El error fue tan sencillo como estar absorbido por una gran multinacional. Una de esas multinacionales que no tiene una imagen corporativa demasiado verde. Y esto se consideró como un ejemplo de comunicación no clara, casi como una traición encubierta, no porque la empresa de repente dejara de ser verde, sino por como si se hubieran vendido a una gran multinacional y ya todo hubiera hecho que no dieran esa seguridad, como diciendo, bueno, ahora ya no lo han dicho porque ya no son tan verdes como antes. Por ejemplo, porque esta multinacional era acusada de pruebas en animales, de no establecer objetivos ni políticas sobre microplásticos o polímeros que no sean biodegradables cuando es una cosa casi mayoritaria ya. También porque tenían contaminaciones por toxinas, utilizando químicos tóxicos como parabenos, talatos o incluso el triclosan, que si bien es cierto que vienen en algunas pastas de dientes y que se supone que tiene un gran efecto antimicrobiano o beneficioso, por otra parte se le atribuyen causas o problemas menos nobles en la salud. Además de que esta multinacional tiene 6 empresas tenedores o clasificadas como de alto riesgo, lo que sugiere estrategias de evasión fiscal, por ejemplo. Ahí es donde entramos también en los aspectos estos sociales o económicos, ¿no? Para con el beneficio de toda la sociedad. Por no hablar de operaciones en regímenes opresivos, pues que tenían registros dudosos, por ejemplo en derechos humanos, etcétera, en ciertos países.
con lo cual no le salió tan bien. En cierta medida, podía haber sido tan fácil como decir: bueno, pues por razones económicas tenemos que vender la empresa o es necesario para que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que sea ser absorbidos por esta multinacional, pero nuestra política es que nos vamos a mantener, digamos, fuera de esto. El no hacerlo generó esa desconfianza en el consumidor y la caída, digamos, de su imagen corporativa. Más ejemplos. Otra empresa de helados comunicó mediante etiquetado verificado el origen y las condiciones de sus ingredientes. Por lo tanto, publicó todos los impactos negativos de toda la cadena de valor en cuanto a cambio climático, etcétera, etcétera. Y todos los años tiene grandes campañas de concienciación, tanto ambiental como social, y de esta forma lo que hace es posicionarse activamente. Y esto es una palabra clave en este sentido, porque no es solo lo digo y bueno, mantengo, digamos, ese discurso, sino que esta empresa actuaba frente a problemas, por ejemplo, de derechos humanos, etcétera, etcétera, con lo cual se involucraba en parte de la sociedad, viéndose como más cercana. De hecho, yo creo que si esto se hiciera más a menudo en cualquier empresa, sería algo que funcionaría bien. Más allá de sacar una foto publicitaria, sino como hacerlo desinteresadamente en la sombra, ¿no? Como, bueno, que se viera por aquí y por allá, mira, pues están haciendo esto. Pues mira qué bien, o contra el desperdicio alimentario, o contra cualquier otra parte de esta economía circular verde, yo creo que es bien acogido. Y claro, que no sea decir, estamos luchando contra el desperdicio alimentario. O estamos disminuyendo el plástico en los envases, que es algo habitual en súper e hipermercados. Y en la práctica ves un par de productos próximos a caducar o con un 30% de descuento o incluso indicando fruta madura, cuando la fruta estaba ya llena de moscas casi podrida con 20 céntimos de descuento. Y el tema plásticos con apenas productos a granel, etcétera, etcétera, etcétera. Y un ejemplo concreto que utilizaba esta marca era mostrar directamente la huella de carbono que generaban. Por ejemplo, el 53% de la granja, un 21% otros ingredientes, un 7% el transporte, 4% el empaquetado y así, incluyendo incluso un 1% para el fin de la vida. O sea, lo que contaminaría ese envase, en este caso el residuo generado, después de que se consumiera el helado. Claro, y alguien podría pensar, ¿y si estas marcas han tenido éxito haciendo esto, por qué no lo copian otras? Pues muy sencillo. En algunos casos porque quizás no esté tan claro y no puedan hacerlo. Porque esta información tiene dos filos. Si cometes un error o dices una información que no es realmente cierta y la falseas con el greenwashing, lo que ocurre es que se le da vuelta a la tortilla. Incluso aunque el error sea muy pequeño, al nivel que existe hoy de redes sociales, teniendo en cuenta o no la desinformación, bulos o esa crítica o no crítica, opinión que alguien pueda dar, sea más o menos real o no, también te pudiera destruir. Por ejemplo, si dices, en nuestras granjas solo se contamina por huella de carbono un 20%. Si alguien descubre con un simple vídeo que eso no es cierto, pues te machacarían a nivel de credibilidad. Ya os digo desde aquí que cuando un envase indique que sus animales se alimentan de frutas, por ejemplo, no lo sé, Rick, parece falso. La época de producción de fruta es muy puntual, quizás un par de meses al año. Luego está la cantidad de fruta que necesitarían, que probablemente no es suficiente para una producción propia. Y si hubiera que comprarla sería más caro que el producto que se vende. Cualquiera puede ver, por ejemplo, lo que cuesta un jamón 100% alimentado con bellotas. Y eso fue lo que ocurrió en esta misma marca de helados. Cometieron el error de proporcionar un etiquetado engañoso en 2018, por el que fueron demandados. En concreto, por promover sus productos como hechos con leche de vacas felices, sin garantizar que toda su leche cumpliera con los estándares. De hecho, la empresa matriz se enfrentó a críticas por una deficiente política de pruebas en los animales o de bienestar animal,
con declaraciones que, si bien eran vagas, fueron suficientes para que la reputación cayera en esta marca. Quizás es probable que por esto algunas marcas prefieren hacer un leve greenwashing y mantenerse en esa sombra antes que arriesgar un poco más cuando saben que no están 100% seguros de que lo que hagan es verde. Quizás es mejor mantenerse al margen y aprovechar el tirón de ese greenwashing sutil y sus beneficios. Un último ejemplo. Una marca de lápices de colores muy conocida. En su nuevo diseño de la imagen se ven unas montañas en las que ha habido un gran cambio en cuanto a la cantidad de nieve que mostraban, como si fuera esa implementación sutil del cambio climático. Pero lo cierto es que comunicaban que estos lápices no estaban hechos con madera. Se preguntó por qué y no supieron dar una respuesta. Con lo cual dejaron ahí esa ambigüedad, esa especie de no puedo decirlo. Con lo cual, para el observador que no se percata más allá de eso, dice, mira qué bien, no están hechos con madera. Pero a poco que se piense un poco más, dice, si no es madera, ¿qué son? ¿Polímeros? ¿Serán naturales? ¿No lo serán? Pero bueno, al final juegan con eso, con el hecho de que prácticamente a las personas a quien van dirigidas probablemente no se pare a pensar. O simplemente las utiliza porque las que hay al lado no indican nada sobre esto y esta marca pues le da cierta confiabilidad porque son las que utilizaban ellos de pequeños y creen que van a ser también buenas para sus hijos, por ejemplo. Pero claro, lo primero que se puede pensar es, bueno, no sé, la madera es una cosa que se recicla, digamos, de forma natural o se repone o no sé hasta qué punto tiene por qué ser tan malo. Por otra parte, ¿qué puede haber que sea mejor que la madera? Y empiezas a pensar y dices, igual los pigmentos no eran muy buenos, ¿con qué estarán hechos? ¿Será que es más caro fabricarlos en madera? El caso es que empiezas a encadenar preguntas y ese greenwashing tan sutil lo que ocasiona es un rechazo mayor, porque en cierta medida en la caja apenas te dan nada de información. Y el hecho de que tampoco respondan cuando se hace esa pregunta para que especifiquen bien a nivel de usuario cómo están hechos, pues deja un poco dudas. Y bueno, lo dejamos aquí. De nuevo agradecemos a los que seguís ahí, que hayáis gastado vuestro tiempo en escucharnos y agradecemos que os mantengáis ahí, que no es poca cosa. Buena semana y hasta la próxima.